Bienvenidos a la Biblia Católica en un año. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Octubre 26. Libro de Ezequiel, capítulo 30. La palabra del Señor me llegó en estos términos. Profetiza, hijo de hombre, y di. Así habla el Señor. Giman, diciendo. ¡Ay, qué día! Porque se acerca un día, se acerca el día del Señor. Será un día cargado de nubarrones, el tiempo de las naciones. La espada penetrará en Egipto, se retorcerá de espanto, cuando caigan las víctimas en Egipto, cuando sean arrebatadas sus riquezas y derruidos sus cimientos. Cus, Put y Lud, toda esa mezcla de pueblos, y los libios, y los hijos del país de la alianza, caerán con ellos bajo la espada. Así habla el Señor. Caerán los que sostienen a Egipto, se derrumbará su arrogante poderío, desde Migdol hasta Siene, todos caerán bajo la espada. Oráculo del Señor. Serán los más desolados entre los países desolados, y sus ciudades estarán entre las ciudades en ruinas. Y sabrán que yo soy el Señor, cuando prenda fuego a Egipto y sean destrozados todos los que lo apoyan. Aquel día, mensajeros enviados por mí, partirán en barco, para dar la alarma en Cus, que vive confiada. Ellos se estremecerán de espanto en el día de Egipto, que ya está por llegar. Así habla el Señor. Yo haré cesar el tumulto de Egipto por la mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él y su pueblo, la más feroz de las naciones, serán llevados para arrasar el país. Desenvainarán sus espadas contra Egipto y llenarán de víctimas el país. Convertiré en tierra seca los canales del Nilo y venderé el país a gente malvada. Devastaré el país y todo lo que hay en él por manos de extranjeros. Yo, el Señor, he hablado. Así habla el Señor. Haré desaparecer los ídolos y acabaré con los falsos dioses de Nob. No habrá más un príncipe en Egipto y haré cundir el terror en ese país. Devastaré a Patros, incendiaré a Zoán e infligiré justos castigos a No. Derramaré mi furor en Sin, la plaza fuerte de Egipto, y extirparé el tumulto de No. Prenderé fuego a Egipto, Sin se retorcerá de dolor, se abrirán brechas en No y los adversarios de No la ocuparán en pleno día. Los jóvenes de On y de Pi-Beset caerán bajo la espada, y esas mismas ciudades irán al cautiverio. En Tafnis el día se oscurecerá, cuando yo quiebre allí el cetro de Egipto y se acabe su arrogante poderío. A ella la cubrirá un nubarrón y sus hijas irán al cautiverio. Infligiré justos castigos a Egipto, y se sabrá que yo soy el Señor. En el año 11, el día 7 del primer mes, la palabra del Señor me llegó en estos términos. Hijo de hombre, yo quiebro el brazo del faraón, rey de Egipto, y nadie lo cura dándole medicamentos y aplicándole un vendaje, para que se fortalezca y pueda empuñar la espada. Por eso, así habla el Señor. Aquí estoy contra el faraón, rey de Egipto, yo quebraré sus dos brazos, el sano y el roto, y haré caer la espada de su mano. Dispersaré a los egipcios entre las naciones y los diseminaré entre los países. Pero fortaleceré los brazos del rey de Babilonia y pondré mi espada en su mano, y quebraré los brazos del faraón, que lanzará gemidos delante de él como un herido de muerte. Fortaleceré los brazos del rey de Babilonia, mientras que al faraón se le caerán los brazos. Y cuando ponga mi espada en la mano del rey de Babilonia y él la extienda contra el país de Egipto, se sabrá que yo soy el Señor. Dispersaré a los egipcios entre las naciones y los diseminaré por los países. Entonces se sabrá que yo soy el Señor. Libro de Ezequiel, capítulo 31. En el año 11, el primer día del tercer mes, la palabra del Señor me llegó en estos términos. Hijo de hombre, di al faraón, rey de Egipto, y a todos sus súbditos. ¿A quién te asemejaste por tu grandeza? A un ciprés, a un cedro del Líbano, de hermoso ramaje, de follaje tupido, de altura tan elevada que su copa emerge entre las nubes. Las aguas lo hicieron crecer y el océano subterráneo lo elevó,
haciendo correr sus ríos en torno del lugar donde estaba plantado y enviando sus canales a todos los árboles del campo. Por eso superó en altura a todos los árboles del campo, su ramaje se hizo frondoso y se alargaron sus ramas, regadas por las aguas caudalosas, cuando él echaba sus brotes. En su ramaje anidaban todos los pájaros del cielo, bajo sus ramas tenían cría todas las bestias del campo, y a su sombra se albergaban todas las grandes naciones. Era hermoso por su grandeza, por la envergadura de su copa, porque sus raíces se hundían en las aguas caudalosas. Ningún cedro en el jardín de Dios podía hacerle sombra, no había entre los cipreses ramas semejantes a las suyas, y ninguno de los plátanos era comparable a su ramaje. Ningún árbol en el jardín de Dios se le asemejaba en hermosura. Yo lo había embellecido con abundantes ramas, y lo envidiaban todos los árboles del Edén que están en el jardín de Dios. Por eso, así habla el Señor. Por haberse elevado tan alto, por haber erguido su copa entre las nubes, y por haberse ensoberbecido a causa de su altura, por todo eso, yo lo puse en manos de un jefe de naciones, que lo tratará conforme a su maldad. Yo lo he rechazado, y gente extranjera, las más feroces de las naciones, lo han talado y arrojado por las montañas. Sus ramas cayeron en todos los valles, y su copa se desgajó en los cauces de todos los ríos del país. Todos los pueblos de la tierra se han apartado de su sombra, y lo han abandonado. Sobre su tronco caído se posan todos los pájaros del cielo, y en sus ramas se cobijan todas las bestias del campo, para que ningún árbol plantado junto a las aguas se eleve tan alto, ni levante su copa entre las nubes, y para que ningún árbol bien regado intente erguirse hasta ellas con toda su altura. Porque todos están destinados a la muerte, a las regiones profundas, en medio de los seres humanos que bajan a la fosa. Así habla el Señor. Cuando el cedro se precipitó en el abismo, yo hice que el océano subterráneo estuviera de duelo a causa de él, lo cerré, contuve sus ríos, y las grandes aguas quedaron detenidas. Vestí de luto al Líbano por causa de él, y todos los árboles del campo languidecieron. Hice temblar a las naciones por el estruendo de su caída, cuando lo precipité en el abismo, con los que bajan a la fosa. En las regiones subterráneas se consolaron todos los árboles de Edén, lo más selecto y lo mejor del Líbano, todos los árboles bien regados. También ellos, los que lo auxiliaban y vivían a su sombra en medio de las naciones, bajaron con él al abismo, donde están las víctimas de la espada. ¿A quién te asemejabas en gloria y en grandeza entre los árboles de Edén? Y sin embargo, has sido precipitado a las regiones subterráneas, con los árboles de Edén. Ahí estás tendido, en medio de incircuncisos, con las víctimas de la espada. Este es el faraón y todos sus súbditos. Oráculo del Señor. Libro de Ezequiel, capítulo 32. El año 12, el primer día del 12º mes, la palabra del Señor me llegó en estos términos. Hijo de hombre, entona una lamentación sobre el faraón, rey de Egipto. Tú le dirás: estás perdido, león de las naciones. Tú, como un dragón en los mares, resoplabas con tus narices, enturbiabas el agua con tus patas y agitabas sus corrientes. Así habla el Señor. Yo tenderé mi red sobre ti en la asamblea de las naciones numerosas, y ellas te alzarán con mis redes. Te estrellaré contra el suelo, te arrojaré en pleno campo, y haré que se posen sobre ti todos los pájaros del cielo y que se sacien contigo todas las bestias de la tierra. Pondré tu carne sobre las montañas y llenaré los valles con tus despojos. Regaré la tierra con el flujo de tu sangre hasta la cima de las montañas, y los cauces de los ríos se llenarán de ella. Y cuando te hayas extinguido, yo cubriré los cielos y oscureceré las estrellas, cubriré el sol con una nube y la luna no hará brillar su luz. Oscureceré a causa de ti todos los astros luminosos del cielo, y envolveré a tu país en tinieblas. Oráculo del Señor. Yo afligiré el corazón de muchos pueblos, cuando yo lleve a tus cautivos entre las naciones, a países que tú no conocías. Dejaré consternados por tu causa a pueblos numerosos, se erizarán los cabellos de sus reyes, a causa de ti, cuando levante mi espada contra ellos, y temblarán estremecidos, cada uno por su propia vida, en el día de tu caída.
porque así habla el Señor. La espada del rey de Babilonia te alcanzará. Por la espada de guerreros, los más feroces entre las naciones, yo haré caer a tu multitud. Ellos abatirán la soberbia de Egipto y toda su multitud será destruida. Haré perecer todo su ganado del borde de las aguas caudalosas, ya no las enturbiará el pie del hombre ni la pezuña de los animales. Entonces haré que sus aguas queden limpias y que sus ríos corran como el aceite. Oráculo del Señor. Y cuando convierta a Egipto en una desolación y el país sea despojado de todo lo que lo llena, cuando hiera a todos los que lo habitan, se sabrá que yo soy el Señor. Esta es una lamentación que entonarán las hijas de las naciones. La entonarán sobre Egipto y sobre toda su multitud. Oráculo del Señor. El año 12, el día 15 del mes, la palabra del Señor me llegó en estos términos. Hijo de hombre, entona un canto fúnebre sobre la multitud de Egipto y húndela, a ella y a las capitales de las naciones más ilustres, en las regiones más profundas, con los que bajan a la fosa. ¿Eres tú más privilegiado que otros? Baja y acuéstate con los incircuncisos. Ellos caerán entre las víctimas de la espada. Una espada está dispuesta, arrastren a Egipto y a toda su multitud. Entonces los más fuertes guerreros y sus ayudantes les dirán, desde el medio del abismo. Han bajado y yacen tendidos los incircuncisos, víctimas de la espada. Allí está Asiria con toda su asamblea en torno de su tumba, víctimas todos ellos, caídos bajo la espada. Su tumba ha sido puesta en lo más hondo de la fosa y su asamblea está en torno de su tumba, son todos víctimas, los caídos bajo la espada, los que sembraban el terror por la tierra de los vivientes. Allí está Elaín con toda su multitud en torno de su tumba, víctimas todos ellos, caídos bajo la espada, son los que bajaron incircuncisos a las regiones profundas, los que expandían el terror por la tierra de los vivientes. Ahora cargan con su ignominia, junto con los que bajan a la fosa. Se le ha puesto un lecho en medio de las víctimas, con toda su multitud en torno de su tumba, son todos incircuncisos, víctimas de la espada, porque sembraron el terror por la tierra de los vivientes. Ahora cargan con su ignominia junto con los que bajan a la fosa, y han sido puestos en medio de las víctimas. Allí están Mesec, Tubal y toda su multitud en torno de su tumba, todos incircuncisos, atravesados por la espada, porque expandieron el terror por la tierra de los vivientes. Ellos no yacen con los héroes caídos antiguamente, con los que bajaron al abismo con sus armas de guerra, con sus espadas debajo de sus cabezas y sus escudos sobre sus restos, porque el terror de los héroes reinaba en la tierra de los vivientes. Tú, en cambio, yacerás en medio de los incircuncisos, con las víctimas de la espada. Allí está Edom, con sus reyes y todos sus príncipes que, a pesar de su poderío, fueron puestos entre las víctimas de la espada. Ellos yacen entre los incircuncisos, entre los que bajaron a la fosa. Allí están todos los príncipes del norte y todos los sidonios que bajaron avergonzados junto con las víctimas, a pesar del terror que inspiraba su bravura. Yacen incircuncisos entre las víctimas de la espada y cargan con su ignominia junto con los que bajan a la fosa. El faraón los verá y se consolará a la vista de toda esa multitud. El faraón y todo su ejército serán víctimas de la espada. Oráculo del Señor. Sí, yo dejé que sembrara el terror en la tierra de los vivientes, pero yacerá en medio de los incircuncisos, junto con las víctimas de la espada, el faraón y toda su multitud. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Eclesiástico, capítulo 19. Versículos del 1 hasta el 12. Un obrero bebedor nunca se enriquecerá, y el que se descuida en lo pequeño, caerá poco a poco. Vino y mujeres extravían a los inteligentes, y el que anda con prostitutas es más temerario aún. La podredumbre y los gusanos se adueñarán de él, y el hombre temerario será extirpado. El que se confía demasiado pronto, es un espíritu frívolo, y el que peca, se perjudica a sí mismo. El que se complace en el mal será condenado, y el que detesta la locuacidad se libra del mal. No repitas jamás lo que has oído, y no perderás nada.
No se lo digas a nadie, sea amigo o enemigo, y a no ser que incurras en pecado, no lo reveles. Te escucharían, pero se pondrían en guardia contra ti, y llegado el momento, te odiarían. ¿Has oído algo? Que muera contigo, no tengas miedo, no te hará reventar. El necio sufre cuando guarda un secreto, como la parturienta por su criatura. Como una flecha clavada en el muslo es el secreto en el pecho del necio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, para anunciar la promesa de vida que está en Cristo Jesús, saluda a Timoteo, su hijo muy querido. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz que proceden de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, al igual que mis antepasados, recordándote constantemente, de día y de noche, en mis oraciones. Al acordarme de tus lágrimas, siento un gran deseo de verte, para que mi felicidad sea completa. Porque tengo presente la sinceridad de tu fe, esa fe que tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice, y estoy convencido de que tú también tienes. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos. Porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que soy su prisionero. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado con la fortaleza de Dios. Él nos salvó y nos eligió con su santo llamado, no por nuestras obras, sino por su propia iniciativa y por la gracia, esa gracia que nos concedió en Cristo Jesús desde toda la eternidad, y que ahora se ha revelado en la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo. Porque Él destruyó la muerte e hizo brillar la vida incorruptible, mediante la buena noticia, de la cual he sido constituido heraldo, apóstol y maestro. Por eso soporto esta prueba. Pero no me avergüenzo, porque sé en quién he puesto mi confianza, y estoy convencido de que Él es capaz de conservar hasta aquel día el bien que me ha encomendado. Toma como norma las saludables lecciones de fe y de amor a Cristo Jesús que has escuchado de mí. Conserva lo que se te ha confiado, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Ya sabes que todos los de Asia se apartaron de mí, entre ellos Figelo y Hermógenes. Que el Señor tenga misericordia de la familia de Onesíforo, porque él muchas veces me ha reconfortado y no se avergonzó de que yo estuviera preso. Por el contrario, desde que llegó a Roma, no dejó de buscarme hasta que me encontró. Que Dios, en aquel día, le permita alcanzar misericordia delante del Señor. Tú conoces mejor que nadie los servicios que Él me prestó en Efeso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.